En el centro de las órbitas se encuentra el Sol. En Polonia, patria del sistema heliocéntrico del mundo, hay un obelisco donde se lee la siguiente inscripción: al hombre que detuvo el Sol y movió la Tierra. Es muy corta la lista de quienes han hecho tanto para la humanidad. Alto, fornido, de rostro rubicundo, pelo rubio y ondulado y mirada rápida. Qué mal le sentaba la triste vestimenta de canónigo. Este hombre, que llevó desde sus años de juventud hasta la ancianidad el título eclesiástico, era un peligrosísimo enemigo de la Iglesia. Perspicaz en su perfidia, implacable en la defensa de sus intereses, ésta cometió un error fatal. No le prestó la debida atención al canónigo de Warmia, ni comprendió que Copérnico había colocado en el fundamento de la fe una explosiva carga de enorme potencia. Solo esto puede explicar el hecho de que este hombre, a quien Federico Engels considerara como uno de los titanes por la fuerza de su pensamiento, la pasión y el carácter, por sus multifacéticas capacidades y erudición, revolucionario como hay pocos en la historia de la ciencia, que este hombre pudiera evitar de una manera inexplicable y feliz todas las desgracias e infortunios que inevitablemente deberían llover sobre su cabeza desde las colinas del Vaticano. Incluso Lutero, uno de los más sangrientos monstruos del medievo, habla de Copérnico con un condescendiente refunfuño. Este tonto quiere poner patas arriba todo el arte de la astronomía. Mientras que a Giordano Bruno le quitaron la vida y a Galileo, el honor a Copérnico, en cambio, en rasgos generales, ni siquiera lo amenazaron. No lo entendían, lo criticaban, incluso lo ridiculizaron en unas comedias de feria. ¿Pero acaso puede compararse el gorro del payaso con el gélido suelo de la celda de Galileo o la leña ardiendo de la hoguera de Bruno? Cuando se dieron cuenta de ello, ya era tarde. La gran herejía de Copérnico se había extendido de manera inverosímil, apoderándose sólidamente de las mentes, y ya no era posible erradicarla ni quemarla. No le prestaron la debida atención a Copérnico, quien no transformó el arte de la astronomía sino las bases de la fe, retando, según palabras de F. Engels, a la autoridad de la Iglesia en las cuestiones de la naturaleza. Tan solo 73 años después de su muerte, el principal libro de su vida, sobre la circulación de las esferas celestes, fue incluido por la Inquisición en la lista de libros prohibidos hasta que sea corregido. El carácter forma la línea del destino. Copérnico en nada se parece a Bruno o a Galileo. Era reservado. Nunca busqué los aplausos de la muchedumbre, escribía. Estudié materias que nunca serán objeto de su respeto o aprobación, ni jamás me dediqué a cosas que ella aprobara. No buscó partidarios, ni se desvivía por discutir. Mas, si surgía la discusión, defendía su opinión sin patetismo, gestos o poses, pero con una tenacidad inquebrantable, y las más apasionadas tentativas de hacerlo cambiar de parecer se estrellaban, como las olas contra una roca, contra su lacónica y firme convicción. Poco le interesaban las opiniones de los demás. De igual manera sonreía cuando lo elogiaban o censuraban, y en su sonrisa se traslucía una desdeñosa indiferencia. Incluso se permitía ironizar un poco sobre sí mismo. No recuerdo que algún filósofo se permitiera tal cosa. A contrapelo de la acostumbrada opinión de los matemáticos y, por así decirlo, del buen juicio, se me ocurrió atreverme a imaginar cierta rotación de la Tierra. ¿Constituiría, quizás, esta ironía una especie de defensa, una velada maniobra que protegía a su criatura? Al mismo tiempo, Copérnico era una persona extravertida y franca. Nunca intrigó contra nadie ni temió el posible reconocimiento de su prioridad. Nunca se preocupó de hacer propaganda de sus ideas, de ganar adeptos o atraer discípulos. Nicolás, el menor de los 4 hijos, recordaba poco a su padre. Lo educó su tío Lucas Watzelrod, canónigo y después obispo. Este hombre autoritario, taciturno, irrefrenable en sus pasiones humanas y políticas, al que los caballeros de la Orden Teutónica y el rey de Polonia llamaron Diablo, sentía un tierno cariño, quizás el único en su vida, por su sobrino, a quien mimara en sus años jóvenes y a quien ayudara hasta la muerte. Fue el tío quien se las arregló para que Copérnico, a los 24 años, fuera canónigo, es decir, una persona ociosa y acomodada, porque la catedral en Frombork era todo un pequeño estado con haciendas, cotos de caza y ancones para pescar, dirigido por el capítulo, y cuyas rentas se las repartían por buenas componendas los poco numerosos canónigos y prelados.
Fue su tío quien lo educó primero en la escuela de San Juan y luego en la Universidad de Cracovia. También fue él quien lo envió a Italia a terminar sus estudios. Italia al alborear el siglo XVI, Italia de las divinas creaciones del maduro Leonardo da Vinci y del joven Miguel Ángel, la Italia que descubrió a Platón e interpretó de una manera nueva a Aristóteles, apasionada por las búsquedas de las grandes revelaciones de los siglos pasados y orientada hacia el fantástico vuelo del Renacimiento. En esta Italia vivió Copérnico 10 años. Tenía que estudiar Derecho Canónico en Bolonia, pero se dedicó a todo menos a eso. Se consagró a la pintura, las matemáticas, la astronomía, la filosofía y al griego. No recibió diploma en Bolonia, pero esto no lo afligía ni mucho menos. Este lo invita a regresar, pero Copérnico de ninguna manera quiere abandonar este país y constantemente le pide prórrogas. Y cuando las consigue, se dedica a la jurisprudencia y a la medicina en Padua y Ferrara. Los 10 años en Italia hacen que el joven canónigo, un tanto mimado por su comodidad, se transforme en un serio investigador, en una persona erudita de intereses multifacéticos. Los documentos hallados recientemente convencen, por ejemplo, de que era un especialista poco común en economía. 3 manuscritos de Copérnico fechados en el primer cuarto del siglo XVI exponen sus puntos de vista sobre las posibles vías de estabilización de las relaciones monetarias en Polonia. En opinión de los especialistas, Copérnico se encontraba a la vanguardia del pensamiento económico de su época. Efectivamente, era una persona multifacética y erudita, pero parecía acuciado por el quemante tósigo de las dudas. Junto con los conocimientos llevó de Italia a su Warmia natal, situada a las orillas del frío Báltico, la indomable necesidad de la constante revaluación crítica de las verdades inmutables. Los granos de sus herejías los sembró, los cultivó sin apresurarse y sin prisa recogió la cosecha. En una pequeña torre de la fortaleza que rodeaba la catedral en Fromborg, vivió 30 años este hombre solitario y meditabundo. Su suave silueta negra aparecía a veces por las noches, entre las severas líneas de la gótica medieval, estaba observando las estrellas. Copérnico no asimiló las exhortaciones de Leonardo de experimentar, no se le puede llamar investigador. Siendo gran astrónomo, nada descubrió en el cielo. Buscó allí únicamente la confirmación de su razón. El sistema heliocéntrico del mundo no era su gran iluminación. Siglos antes de Copérnico se habló y se escribió sobre la estabilidad del Sol y la rotación de la Tierra. Pero, ¿cómo arreglarlo todo? ¿Cómo armarse de valor para decir que todo no estaba en absoluto, tal como se consideraba hasta entonces? 30 años antes de que se publicara su gran libro, envía a diferentes países las copias manuscritas de una especie de resumen de su futura obra de Nicolás Copérnico, sobre las hipótesis referentes a los movimientos celestes, breve comentario. Estos manuscritos se consideraban perdidos para siempre y solo en 1878, sorpresivamente, se encontró uno en los archivos de Viena, y 3 años más tarde, otro en Estocolmo. Copérnico ya estaba viejo cuando decidió publicar el principal trabajo de su vida. No tenía ningunas dudas acerca de su razón. Escribía con tranquila dignidad. Muchos otros científicos y personas admirables afirmaban que el miedo no tiene que impedir que yo edite el libro para provecho de todos los matemáticos. Cuanto más absurda le parezca a la mayoría, en el momento actual, mi doctrina sobre el movimiento de la Tierra, tanto mayor será el asombro, el agradecimiento, cuando después de la edición de mi libro la gente vea cómo toda sombra de absurdo queda eliminada por las demostraciones más claras. Por eso, cediendo a sus peticiones, permití a mis amigos emprender la edición que durante tanto tiempo trataron de conseguir. Reticus, su único alumno, ilimitadamente fiel y, lamentablemente, solo por ello conocido, llevó el preciado manuscrito a Nuremberg, a los impresores, mientras que Copérnico se quedó esperando en su torre. Casi no salía a ninguna parte y a pocos invitaba. Esperaba la aparición del libro. En 1542, una fuerte hemorragia pulmonar y la parálisis de la parte derecha de su cuerpo lo inmovilizaron en la cama. Se fue muriendo lenta y dolorosamente. El 23 de mayo de 1543, cuando trajeron de Nuremberg el tan esperado libro, ya estaba casi inconsciente y solo logró pasar la mano por la cubierta, con un gesto tierno e impotente. ¿Lo estaría acariciando? Murió ese mismo día.
Así quiso el destino que convergieran en un solo punto su muerte y su inmortalidad. Su tumba no se conserva, mas su libro permanece.